El Club América está viviendo horas decisivas que podrían cambiar completamente el rumbo del Clausura 2026. Tras la dolorosa eliminación en cuartos de final ante Monterrey, las oficinas de Coapa están que arden. Santiago Baños no descansa. André Jardín puso sus cartas sobre la mesa y exigió lo que necesita. Y la directiva azul crema ya tiene los teléfonos echando humo, cerrando operaciones que podrían revolucionar el plantel. Mientras algunos nombres suenan con fuerza para llegar, otros están rogando por una salida que parece imposible por sus estratosféricos salarios. La presión es máxima, el tiempo corre y las Águilas saben que no pueden darse el lujo de otro fracaso. Los movimientos están en marcha, las negociaciones avanzan y algunos fichajes ya están prácticamente amarrados. Pero no todo es color de rosa porque también hay problemas graves que resolver, jugadores que cobran millonadas y no juegan, contratos que pesan como piedras en el presupuesto y decisiones complicadas que podrían definir el futuro inmediato del club más grande de México. La mesa está servida, los dados están por lanzarse y América necesita acertar sí o sí. En este mercado invernal, el Clausura 2026 está a la vuelta de la esquina y las Águilas no pueden fallar de nuevo. Dejen su like y su comentario sobre todos estos temas que vamos a tocar el día de hoy. Vamos a comenzar hablando primeramente sobre los fichajes que América tiene confirmados y prácticamente amarrados para el Clausura 2026, porque aquí es donde están las noticias más fuertes del mercado azul crema. El primer refuerzo confirmado del América es nada más y nada menos que Fernando Tapia, el joven guardameta que regresa a casa después de su paso por Tigres. El portero de 24 años y 1,86 metros de estatura vuelve a Coapa en una operación que le costará a las Águilas $2 millones para recuperar el 40% de su carta que estaba en manos de los felinos. América ya tenía el 60% de los derechos del arquero, así que con este movimiento volverá a tener el 100% de su pase. Según Transfermarkt, el valor de mercado de Tapia es de €2 millones y la directiva considera que aún tiene un amplio margen de desarrollo. La razón de su fichaje es muy clara y estratégica. Tapia llegará para suplir a Luis Ángel Malagón durante la liguilla del Clausura 2026. Ya que el portero titular no estará disponible en la fase más importante del torneo debido a su participación con la selección mexicana en la Copa del Mundo 2026. Es un movimiento inteligente porque necesitan a alguien confiable de la casa y que conozca la presión de vestir la playera del América. Pero el fichaje que está generando más ruido y más polémica es el de Agustín Palavecino del Necaxa, y aquí es donde la cosa se pone interesante porque hay un choque directo entre lo que quiere André Jardín y los intereses comerciales de la directiva. De acuerdo con información de Víctor Díaz de ESPN, la directiva del Club América maneja dos nombres para reforzar el mediocampo: Kevin Castañeda de Xolos y Agustín Palavecino del Necaxa. La directiva, influenciada por su estrecha relación con la agencia Pitts Group, que representa más a Castañeda, parecía inclinada por el mediapunta de Tijuana. Sin embargo, André Jardín se plantó ante Santiago Baños y Diego Ramírez y les hizo una petición expresa y contundente: el fichaje de Palavecino. El técnico del América ve mucho más preparado al centrocampista de Necaxa y tiene clarísimo que es el hombre que necesita para el próximo torneo. Jardín fue muy claro en la reunión que sostuvieron tras la eliminación de la liguilla. El plantel necesita mejorarse urgentemente para volver a ser competitivo tras ser debilitado torneo a torneo con salidas clave. La presión recae ahora sobre Santiago Baños porque tendrá que decidir si pesa más la petición ineludible de Jardín, que busca un futbolista con la calidad para marcar la diferencia, o la estrecha relación comercial que el presidente deportivo tiene con la agencia de representación que promueve a Castañeda. Ahora bien, según información de Roberto López Olvera y Gibran Araige, Kevin Castañeda está prácticamente amarrado para llegar al nido en las próximas semanas, pero de acuerdo con información más reciente de Gibran Araige de TUDNE, Agustín Palavecino es el candidato número 1 para reforzar a las Águilas el próximo torneo, esto debido a que es del agrado de André Jardín y lo has estado siguiendo de cerca desde hace algunos meses. La razón por la que América descartaría definitivamente el fichaje de Kevin Castañeda para el Clausura 2026 es porque la directiva cree que ambos elementos, tanto Palavecino como Castañeda, son de características similares y la intención no es sobrepoblar una posición en el medio campo. Como dijo Gibran Araige, creen que se terminarían llenando de futbolistas en esa posición. Hay que recordar que desde que se fue Diego Valdés, nadie cubrió esa plaza y eso era algo de lo que más peleaba André Jardín. Y hay más movimientos en marcha porque, de acuerdo a los últimos reportes, Vitinho sería el otro futbolista de Xolos que las Águilas buscarían fichar para el Clausura 2026.
El futbolista brasileño de 24 años de edad sería la opción que busca la directiva para el extremo derecho. Sin embargo, aquí hay una gran interrogante porque si bien ha demostrado tener condiciones como un perfil de mucho regate y desborde por los costados, el actual momento que vive Vitinho en su carrera lo pone como una gran duda para el América. Esto considerando que desde su arribo a Xolos únicamente ha disputado 10 partidos y 300 minutos en los que no colaboró con ningún gol ni asistencia, 0 goles, 0 asistencias en 300 minutos. Esos números no son nada alentadores para un club que busca competir por el campeonato. En cuanto a las fechas, de acuerdo a información de Gibran Araige de TUDN, está confirmado que las Águilas deberían anunciar a 2 refuerzos cerca de la tercera semana de diciembre. Esto considerando que en esa fecha volverán los jugadores de sus vacaciones, están arrancando las negociaciones tempranito. Con calma tendrá tiempo el América de negociar. La intención es poder cerrar al menos un par de fichajes antes de que el equipo regrese de vacaciones para empezar a trabajar de cara al próximo torneo. Hay que recordar que el 17 de diciembre el conjunto azul crema regresa a los trabajos para iniciar una mini pretemporada y algunos partidos amistosos antes de comenzar el torneo en enero del 2026. Yo creo que el América está haciendo bien en moverse rápido en el mercado porque no pueden darse el lujo de llegar tarde a las negociaciones como ha pasado en otros torneos. Pensando bien, si logran cerrar a Palavecino y a Tapia antes de que termine diciembre, estarían resolviendo 2 necesidades importantes del plantel. Ahora, lo de Vitinho me genera muchas dudas porque traer a un jugador que no ha rendido en Xolos y que no tiene números es un riesgo muy grande. Yo preferiría que invirtieran ese dinero en un extremo con más rodaje y mejores estadísticas. Sobre la pelea entre Palavecino y Castañeda, yo creo que Jardine tiene razón en exigir a Palavecino porque al final del día es el técnico quien tiene que sacar resultados y él debe tener a los jugadores que considere ideales para su esquema. La directiva debería escucharlo más y dejar de lado los intereses comerciales con Pitts Group. Ahora vamos a hablar sobre otros posibles refuerzos que América está evaluando, porque no son solo Palavecino, Tapia y Vitinho los nombres que suenan en Coapa. Uno de los ofrecimientos más sorprendentes que ha recibido el América es el de Yael Padilla, joven promesa que milita en Chivas, el eterno rival de las Águilas en la Liga MX. Si leyeron bien, Yael Padilla habría sido ofrecido al América para el Clausura 2026. Se trata de una de las promesas más importantes de Chivas y que por diversas situaciones no continuaría en Guadalajara, donde es muy querido por la afición rojiblanca, pero poco a poco ha perdido el protagonismo que tuvo en su momento. Según informa Alejandro Ramírez, reportero de Guadalajara, la agencia que representa a Yael Padilla viene trabajando intensamente para conseguir la salida del atacante de Chivas. Y en esos esfuerzos, una de las puertas que tocó Pitts Group fue la de las oficinas del América. Les voy a decir una. El grupo que maneja a Yael Padilla lo ha recomendado al América. El grupo que maneja y que tiene a varios jugadores en la Liga MX que maneja a Yael le ha recomendado a Padilla al América, expresó el periodista en su canal de YouTube. La situación de Yael Padilla es clara, si bien es un habitual en la selección sub-20, es necesario destacar que ha perdido regularidad en Chivas. El atacante no termina de convencer a Gabriel Milito, entrenador del rebaño, motivo por el que el conjunto rojiblanco no se opondría a su eventual salida en el mercado de pases. Ahora, la pregunta es si interesa al América. Las Águilas están trabajando en otras opciones para el Clausura 2026, siendo Agustín Palavecino y Kevin Castañeda algunas de las prioridades de la dirección deportiva, pero el ofrecimiento de Yael Padilla no deja de ser interesante, pues es un talento con proyección y no ocupa plaza de extranjero, por lo que seguro se analizará con detalle su situación. Otro nombre que suena, pero que parece más complicado, es el de Alexis Vega de Toluca. Ha trascendido que la agencia Pitts Group estaría buscando colocar en el América a Jesús El Canelo Angulo, un mediapunta del Toluca que encajaría en lo que Jardine busca. Sin embargo, en la misma órbita de Pitts Group, existe un nombre mucho más importante que las Águilas deberían fichar en lugar de Ángulo, y ese es Alexis Vega. Indudablemente, el otro gran referente del Toluca y su capitán Alexis Vega sería un refuerzo bastante mejor para el América que su compañero. El 9 de los Diablos Rojos ha sido decisivo en fase regular y liguilla, reencontrando la versión que en su momento lo puso en la mira de Coapa. Toluca, consciente del interés, se ha plantado, se agarra a la cláusula de rescisión de más de $10 millones que tiene el capitán Escarlata. Este precio hace prácticamente prohibitivo su fichaje para las Águilas, a pesar de las excelentes relaciones entre Santiago Baños y la agencia Pitts Group, la misma que representa a Vega. El obstáculo de Toluca es prácticamente insuperable para el América. Aunque Vega sería el refuerzo soñado, la alta exigencia económica descarta un movimiento que podría revolucionar el mediocampo.
También ha habido rumores sobre Víctor Guzmán de Monterrey, pero la realidad es muy diferente a lo que se especula. El joven defensa ha completado un gran semestre con la playera de Monterrey, esperando seguir avanzando en la carrera por el título de Liga MX. Pero parece que Víctor Guzmán tiene intenciones de salir del cuadro regio, según la información que dio a conocer Kerry News en su canal de YouTube. Esto ha disparado las especulaciones con el posible interés del América, que buscaría el fichaje de Víctor Guzmán para el próximo mercado de pases. Pero la verdad es que no hay negociaciones entre América y Monterrey por el fichaje de Víctor Guzmán. Las Águilas ahora están trabajando en fichajes como el de Agustín Palavecino, mediocampista que es del agrado de André Jardín y por el que el club realizaría una importante inversión económica. Sin embargo, el periodista Diego Sandoval sostiene que Víctor Guzmán sí está en la agenda del América tras sus buenas actuaciones, pero esto no pasaría de un simple seguimiento, pues la defensa está bien cubierta y las necesidades del equipo están en otras posiciones. Las Águilas cuentan con varias opciones para el fondo de la saga azul crema, como Sebastián Cáceres, Israel Reyes, Igor Lichnowsky y Ramón Juárez para la defensa central. Eso sin mencionar el caso Néstor Araujo y Miguel Vázquez, quienes no son habituales, pero del mismo ocupan un puesto. Yo creo que lo de Yael Padilla es un movimiento interesante que el América debería considerar seriamente. Es joven, tiene talento, conoce la Liga MX y no ocupa extranjero, que es algo súper valioso en estos tiempos. Además, quitarle una promesa a Chivas siempre es un plus para la afición azul crema. Sobre Alexis Vega, yo creo que sería el fichaje ideal, pero con una cláusula de más de $10 millones se vuelve imposible. Toluca sabe lo que tiene y no lo va a soltar fácilmente. Pensando bien, prefiero que inviertan esos 10 millones en 2 o 3 refuerzos de calidad que en un solo jugador, por muy bueno que sea Vega. Y lo de Víctor Guzmán me parece más un rumor que otra cosa, porque como bien dijeron, la defensa del América está sobrepoblada y no necesitan más centrales en este momento. Mudando de asunto, ahora tenemos que hablar sobre las posiciones específicas que América busca reforzar para el Clausura 2026, porque la directiva ya tiene muy claro dónde necesita meter mano. Finalmente, el propio Gibran Araige reveló las posiciones en donde América buscará reforzarse de cara al Clausura 2026, donde buscarán recuperar el título de la Liga MX tras 2 torneos sin conseguirlo. Me dicen que van por más refuerzos, esto de alguna manera es el arranque de las negociaciones, pero van en búsqueda de 2 ofensivos más, por ahí quieren un 9, les gustaría desprenderse de alguno de los delanteros que tienen, están buscando otro volante que quizá compita más por la derecha, un contención, quieren uno en la zona de recuperación, en esta zona en la cual América me parece que ha perdido un poco de fuerza. Entonces tenemos claro que América busca al menos 3 fichajes para el Clausura 2026, 2 ofensivos, donde uno debe ser un 9 de área, un volante por la banda derecha, y un contención para darle más solidez al mediocampo en la zona de recuperación. Yo creo que estas posiciones están bien identificadas y demuestran que la directiva sí está haciendo un análisis serio de lo que necesita el equipo. El América definitivamente perdió fuerza en la zona de contención tras la salida de jugadores importantes en torneos pasados. Además, arriba les hace falta un 9 que sea garantía de gol, porque los delanteros actuales no están rindiendo como se esperaba. Pensando bien, si logran reforzar estas 3 zonas con jugadores de calidad, el América podría volver a ser el equipo dominante que fue hace un par de torneos. Ahora vamos a hablar sobre las salidas y los descartes de América, porque no todo es sobre los que llegan, también hay que hablar de los que se tienen que ir. El Club América ya definió su lista negra rumbo al Clausura 2026. Apenas 5 futbolistas con los que la directiva no cuenta, y entre ellos aparece un nombre casi olvidado por la afición, pero no por la nómina, Jabairo Dilrosun. Aunque ni siquiera está inscrito en Liga MX, el neerlandés sigue percibiendo un salario de $1.4 millones por temporada, cifra que las Águilas quieren liberar urgentemente. Mientras América busca desprenderse de ese contrato a como dé lugar, una pieza del pasado podría reactivarse. Un club que ya había preguntado por Dilrosun volvió a escena, alimentando la posibilidad de destrabar una salida que Cuapa necesita desde hace varios torneos. De acuerdo con información de Marca México, Atlas FC retomó su interés en Jabairo Dilrosun, insistiendo nuevamente en la posibilidad de incorporarlo para el Clausura 2026. La directiva rojinegra ya lo había sondeado en mercados anteriores, convencida de su potencial como extremo desequilibrante. El obstáculo, sin embargo, sigue siendo exactamente el mismo: su salario. Los $1.4 millones anuales que recibe en el América son completamente inalcanzables para el Atlas sin apoyo económico. Para avanzar en la operación,
necesitarían que las Águilas cubrieran un porcentaje importante del sueldo, algo que en Cuapa no ven con buenos ojos después de cargar con un contrato tan pesado durante tanto tiempo. Si no existe una negociación que reparta el salario de forma viable, lo más probable es que Dilrosun permanezca otro torneo sin participar, quemando un espacio presupuestal que el América necesita liberar cuanto antes. La pelota está en la mesa, o el club ayuda al Atlas, o el neerlandés seguirá borrado en Coapa. Pero si Dilrosun es un problema, Kevin Álvarez es otro dolor de cabeza monumental para la directiva azul crema. Los últimos días han sido una auténtica montaña rusa para la afición del Club América. Primero llegó la euforia, distintos reportes aseguraban que Kevin Álvarez no seguiría en el equipo para el próximo torneo, pero menos de 24 horas después el entusiasmo se desplomó cuando Julio Ibáñez de Tune afirmó que el lateral se mantendría en Coapa, contradiciendo todas las versiones que habían ilusionado a la afición. Ese brusco cambio de escenario abrió una pregunta más profunda. Si su rendimiento no ha estado a la altura y el ciclo parece agotado, ¿por qué Kevin no se va? La respuesta apunta a un detalle que condiciona por completo su futuro y que hace casi imposible que salga del América. Según Transfermarkt, América invirtió más de $10 millones en el fichaje de Kevin Álvarez, una cifra que solo podría recuperarse parcialmente con una oferta extraordinaria. Pero la inversión es solo la mitad del problema. La otra mitad, y quizá la más determinante, es su salario. De acuerdo con Salary Sport, Kevin gana alrededor de $1.2 millones al año, convirtiéndose en el lateral derecho mejor pagado de la Liga MX, muy por encima de cualquier otro jugador en su posición. Con ese sueldo, prácticamente ningún club mexicano puede competir, ni siquiera los interesados como Tigres o León. En otras palabras, Kevin no solo no puede salir, tampoco parece querer hacerlo. Renunciar al salario más alto de su posición sería un golpe a su bolsillo, y mientras no exista un club dispuesto a igualarlo, su futuro seguirá ligado al América. Así el jugador se aferra al contrato y el club se queda sin margen de maniobra para cerrar su salida. Además de Dilrosun y Kevin Álvarez, América tiene una lista negra de apenas 5 jugadores con los que no cuenta para el próximo torneo. También quieren desprenderse de alguno de los delanteros que tienen en la plantilla, aunque no se han revelado nombres específicos todavía. Yo creo que la situación de Dilrosun y Kevin Álvarez es un ejemplo perfecto de cómo los contratos millonarios pueden convertirse en una trampa para los clubes. El América se equivocó al ofrecerles esos salarios estratosféricos y ahora está pagando las consecuencias. Dilrosun ni siquiera está inscrito y sigue cobrando $1.4 millones, eso es una locura absoluta. Y Kevin Álvarez es el lateral derecho mejor pagado de México, pero su rendimiento no lo justifica para nada. Pensando bien, el América debería aceptar pérdidas y ayudar a que se vayan pagando parte de sus salarios, porque tenerlos ahí quemando presupuestos sin aportar nada es peor negocio. Yo creo que deberían priorizar la salida de estos dos jugadores por encima de cualquier fichaje, porque necesitan liberar esos espacios salariales urgentemente. Aún sobre los problemas del América en el mercado, tenemos que hablar sobre los peores fichajes de la Apertura 2025, porque no todo fueron buenas noticias en las contrataciones que hizo el club. Para el Apertura 2025, América realizó 5 incorporaciones a su plantilla, entre las que destacaron los nombres de Alan Saint-Maximin, Raúl Zúñiga, Isaías Violante, Ralph Orkin y Alexis Gutiérrez, quien llegó al nido proveniente de Cruz Azul. Precisamente este último fue uno de los jugadores más criticados de todo el equipo, debido al poco cartel con el que llegó desde la Noria, ya que no era un elemento titular en el conjunto celeste, y además se rumora que las Águilas pagaron un gran precio por él. Tras esto, y a días de la eliminación de América de la Apertura 2025, fue la página dedicada de análisis StatisKicks quien reveló el top de jugadores con rating más bajo de todo el Apertura 2025, en donde Alexis Gutiérrez figuró en la 8ª posición, dejando en claro que no fue un buen movimiento por parte de la directiva azul crema. Alexis Gutiérrez disputó 12 partidos con América en el Apertura 2025 y sus números fueron realmente decepcionantes, pero no es el único jugador de América que apareció en el top de jugadores con rating más bajo de la Apertura 2025. Se trata de Esteban Lozano, quien pertenece a las Águilas, sin embargo se encuentra a préstamo con Puebla desde hace algunos meses. Yo creo que el fichaje de Alexis Gutiérrez fue un error garrafal de la directiva. Traer a un jugador que ni siquiera era titular en Cruz Azul y pagarle lo que se dice que le pagaron no tiene sentido. Los números no mienten, y si StatisKicks lo pone en el 8º lugar de peor rating del torneo es porque definitivamente no rindió. Pensando bien, el América tiene que aprender de estos errores y dejar de hacer fichajes por complacer a agencias o por relaciones comerciales. Necesitan traer jugadores que realmente marquen diferencia en la cancha, no nombres que solo lucen bien en el papel, pero que después no aportan nada al equipo.
Mudando completamente de tema, ahora tenemos que hablar sobre algo histórico y emocionante para el fútbol mexicano y para el Club América, y es el Mundial 2026 que se jugará en el Estadio Azteca. Tras el sorteo del Mundial 2026 y la confirmación oficial del calendario completo, México quedó posicionado como uno de los grandes protagonistas del torneo. Con 104 partidos repartidos entre Estados Unidos, Canadá y nuestro país, uno de los escenarios que más reflectores atraerá será la casa del Club América. El Estadio Azteca, histórico por naturaleza, vuelve a colocarse en el mapa global. Y con el calendario ya publicado se terminó el misterio, están definidos todos los duelos que se vivirán en la cancha azul crema durante la próxima Copa del Mundo. La expectativa crece, la presión aumenta y la afición del América sabe que su estadio volverá a ser protagonista de momentos inolvidables. El primer partido, confirmado no podía ser otro, la inauguración del Mundial. México abrirá la Copa, enfrentando a Sudáfrica el 11 de junio de 2026 a las 13:00 horas. Un evento que convertirá al Azteca en epicentro del fútbol global una vez más. ¿Qué honor más grande para el Estadio Azteca? Ser la sede del partido inaugural de la Copa del Mundo, un escenario que ya ha visto 2 finales mundialistas y que ahora abrirá las puertas de otro torneo histórico. Días después, el estadio albergará el choque entre Uzbekistán y Colombia, programado para el 17 de junio a las 20:00 horas, un duelo que dará movimiento internacional a un grupo poco común. Más tarde, el 24 de junio, México cerrará su fase de grupos enfrentando al ganador del repechaje europeo entre Dinamarca, Irlanda, Macedonia del Norte o República Checa, también en horario estelar a las 21:00 horas. Será un partido decisivo para las aspiraciones de México en el Mundial y jugarlo en casa con todo el apoyo de la afición mexicana será una ventaja enorme. El Azteca también será sede de fases eliminatorias. El 30 de junio recibirá un partido de 16avos de final entre el líder del Grupo A y un tercer lugar. Finalmente, pues el Estadio del América despedirá su participación mundialista el 5 de julio con un duelo de octavos de final entre dos equipos que avancen desde la ronda anterior. 5 partidos, 5 noches que reforzarán su sello histórico y que convertirán al Coloso de Santa Úrsula en el centro de atención del mundo entero. Yo creo que es un orgullo enorme que el Estadio Azteca sea la sede del partido inaugural del Mundial 2026. Es un reconocimiento a la historia y a la importancia de ese estadio para el fútbol mundial. Además, que México juegue 2 de sus partidos de fase de grupos en el Azteca es una ventaja gigantesca porque el apoyo de la afición en ese estadio es algo que no tiene comparación. Pensando bien, ojalá que la selección mexicana aproveche esa localía y llegue lo más lejos posible en el torneo. Y para el América, tener su estadio como sede mundialista es un prestigio que pocos clubes en el mundo pueden presumir. Yo creo que estos 5 partidos van a ser históricos y que el Azteca, una vez más, demostrará por qué es uno de los estadios más importantes del planeta. Y ya que hablamos del Estadio Azteca y del orgullo que representa para el América, ahora tenemos que hablar sobre el América femenil, porque las Águilas también tienen movimientos importantes en la rama femenil de cara al Clausura 2026. Y aquí hay noticias tanto positivas como negativas que la afición azul crema necesita conocer. América Femenil tuvo una muy buena temporada en el Apertura 2025, mostrando un fútbol vistoso y llegando hasta la instancia definitiva del torneo. Sin embargo, en el momento decisivo, cuando más importaba, sufrió una dolorosa derrota contra Tigres en la gran final de la Liga MX Femenil. Fue un golpe duro para todo el equipo, para el cuerpo técnico y para la afición, porque llegar tan lejos y quedarse con las manos vacías siempre duele, sin importar si es en la rama varonil o femenil. El equipo de Ángel Villacampa superó todo tipo de adversidades a lo largo del torneo, enfrentando bajas por lesiones, calendarios apretados y rivales complicados. Y eso en buena medida fue gracias a Irene Guerrero, la volante española, que se consolidó como la líder indiscutible de las Águilas. Irene no solo fue importante por su calidad técnica, sino por su liderazgo dentro y fuera de la cancha, por su capacidad de manejar los momentos difíciles y por ser la voz que el equipo necesitaba escuchar en los vestuarios. La volante española fue la responsable de manejar los tiempos del América Femenil durante todo el torneo, siendo una garantía absoluta de precisión, buenas decisiones y control del medio campo. Cuando Irene tenía el balón, el equipo respiraba tranquilo porque sabían que ella iba a tomar la decisión correcta, ya sea un pase filtrado, un cambio de juego o simplemente mantener la posesión para calmar el partido. Pero lo cierto es que el aporte de Irene Guerrero fue mucho más allá en el torneo, destacando de forma muy interesante en la producción goleadora del equipo
Algo que no muchos esperaban de una volante de contención es que sin desempeñarse como delantera, Irene Guerrero fue una de las más importantes en la faceta ofensiva del América femenil a lo largo del semestre. La española participó directamente en 14 goles durante la fase regular, convirtiendo 8 tantos y aportando 6 asistencias, números realmente notables y que la ponen al nivel de las mejores mediocentros ofensivas del mundo. Estos números son absolutamente impresionantes para una volante, porque estamos hablando de una jugadora que su función principal no es meter goles ni dar asistencias, sino organizar el juego, recuperar balones y darle equilibrio al equipo. Pero Irene demostró que es una futbolista completa, que puede hacer de todo en el campo y que además de ser la cerebro del equipo, también puede ser determinante en zona de ataque. Para que se den una idea de lo importante que fue Irene Guerrero en el ataque del América femenil, hay que comparar sus números con los de delanteras puras del torneo. 8 goles en fase regular es una cifra que muchas atacantes quisieran tener. Y si a eso le sumamos las 6 asistencias, estamos hablando de una participación directa en 14 goles, lo cual es una barbaridad para una volante. Eso demuestra su calidad técnica, su visión de juego, su capacidad de llegar al área rival en el momento justo y su frialdad para definir cuándo tiene la oportunidad. A todo esto se suma que, incluso en las citas más importantes del torneo, en esos partidos donde se define todo, Irene Guerrero sacó a relucir toda la personalidad que tiene como líder del América femenil. En los duelos de liguilla, cuando la presión estaba al máximo y cuando cualquier error podía significar la eliminación, Irene dijo presente con 3 anotaciones e igual cantidad de asistencias como si se tratase de una delantera más. 3 goles y 3 asistencias en liguilla, eso es tener sangre fría. Eso es aparecer cuando el equipo más te necesita, eso es ser una jugadora de América en toda la extensión de la palabra. No cualquier futbolista puede rendir a ese nivel en partidos de eliminación directa, donde la presión es máxima y donde un error te manda a casa. Si sumamos los números de fase regular con los de liguilla, Irene Guerrero terminó el torneo con 11 goles y 9 asistencias, una participación directa en 20 anotaciones. Es una locura total para una volante, es un registro que muchas delanteras centro quisieran tener. Y lo más impresionante es que lo hizo mientras cumplía con todas sus responsabilidades defensivas, porque Irene nunca descuidó su labor de recuperación, de marcaje y de organización del juego. Es una jugadora absolutamente completa y sin duda la mejor del América femenil en este momento. Ahora bien, pese al fracaso en el Apertura 2025, al perder la final contra Tigres, la directiva del América femenil sigue apostando por la continuidad del proyecto deportivo que comanda Ángel Villacampa. El español se mantendrá en su cargo para el próximo semestre, en el que buscará poner fin a la sequía de títulos en Liga MX que tiene el equipo. Esta decisión demuestra que la directiva confía plenamente en el trabajo del técnico español y entiende que llegar a una final no es fracaso, aunque obviamente el objetivo siempre será ganar el campeonato y levantar el trofeo. Villacampa ha hecho un trabajo sólido desde su llegada al banquillo azul crema. Ha implementado un estilo de juego vistoso, ha sabido manejar el vestidor, ha dado oportunidades a las jugadoras jóvenes de la cantera y ha llevado al equipo a pelear por el título. Perder la final duele, no hay vuelta de hoja, pero el proceso que está construyendo el técnico español tiene fundamentos sólidos y merece continuidad. La directiva entiende que cambiar de entrenador cada vez que no se gana el título sería un error, porque eso no permite consolidar proyectos a largo plazo. Pero no todos son buenas noticias para el América femenil, porque el equipo ya está registrando bajas importantes y dolorosas de cara al Clausura 2026. Y estas salidas definitivamente van a impactar en la plantilla azul crema. La primera baja confirmada fue la de Annie Carriage hace unos días y ahora se suma otra que ha caído como un balde de agua fría para la afición. A través de un breve comunicado en redes sociales, el América femenil confirmó oficialmente la salida de Nikki Hernández después de una gran etapa en el club. La lateral izquierda es una de las más queridas de la afición azul crema, no solo por su calidad futbolística, sino también por su entrega, su profesionalismo y su conexión con la gente. Nikki siempre dio todo por la playera del América, siempre fue una guerrera en cada partido y siempre demostró su amor por los colores azul cremas. Ahora continuará su carrera en Estados Unidos, concretamente en el Boston, donde tendrá un nuevo desafío en su carrera profesional. El comunicado oficial del América femenil fue muy emotivo y reflejó el cariño que el club tiene por la jugadora. Gracias, Nikki, te deseamos lo mejor en esta nueva etapa. Que sigan los éxitos dentro y fuera de la cancha, escribió la institución azul crema en el mensaje de despedida a la futbolista, que fue una de las más destacadas en su posición durante los últimos torneos de Liga MX femenil. Nikki fue titular indiscutible en el América,
Fue una de las laterales más constantes y confiables del equipo, y su salida deja un hueco importante en la defensa azul crema. Esta baja representa un duro golpe no solamente en lo futbolístico, sino también en lo anímico del equipo azul crema. Perder a una jugadora con la experiencia, la calidad y el carácter de Nicky Hernández no es fácil de asimilar. Ella era una de las líderes del vestuario, una de las que levantaba la voz cuando hacía falta, una de las que daba el ejemplo con su trabajo y su compromiso. Pues hace unos días también se confirmó la salida de Annie Carriage, otra jugadora importantísima para el América femenil. La estadounidense también regresa a su país, concretamente para jugar en el Boston, donde compartirá equipo con Nicky Hernández. Entonces tenemos 2 bajas confirmadas del América femenil para el Clausura 2026, Annie Carriage y Nicky Hernández, y ambas se van a jugar juntas al Boston en Estados Unidos. Es curioso que las dos hayan decidido irse al mismo equipo, lo cual habla de que probablemente el Boston hizo una oferta económica muy atractiva que el América no pudo o no quiso igualar. Son 2 jugadoras que dejaron huella en el equipo, que dieron todo por la playera azul crema y que definitivamente van a ser muy difíciles de reemplazar, tanto por su calidad como por su experiencia y su liderazgo dentro del grupo. Annie Carriage era una delantera muy importante para el esquema de Villacampa, una jugadora que aportaba gol, desborde y mucha movilidad en ataque. Su salida obliga al América a salir al mercado, a buscar una atacante de jerarquía que pueda suplir su ausencia. Y Nicky Hernández, como ya mencionamos, era la lateral izquierda titular, una posición donde ahora el América tendrá que buscar urgentemente un reemplazo de garantías. Las Águilas no tienen tiempo para lamentarse de lo sucedido y ya están enfocadas en lo que viene. El equipo se prepara para disputar un certamen amistoso en Estados Unidos llamado WB7F, que será una buena oportunidad para que Villacampa pruebe algunas cosas y vea opciones para cubrir las bajas que ya tiene confirmadas. Sin embargo, a diferencia de Annie Carriage, Nicky Hernández no será parte del conjunto azul crema en esta experiencia porque ya está en proceso de incorporación con su nuevo club y se prepara para reportar con el Boston directamente. Entonces el América femenil tendrá que jugar este torneo amistoso ya sin 2 de sus piezas importantes, lo cual será un reto para Villacampa, pero también una oportunidad para darle minutos a otras jugadoras. Yo creo que Irene Guerrero es sin duda la jugadora más importante del América femenil en este momento y probablemente una de las mejores mediocentros de toda la Liga MX femenil. Sus números ofensivos son absolutamente espectaculares y su liderazgo es fundamental para mantener al equipo competitivo. 8 goles y 6 asistencias en fase regular, más 3 goles y 3 asistencias en liguilla. Eso no es de jugadora buena, eso es de jugadora top nivel mundial. Muy pocas volantes en el mundo pueden presumir esos registros goleadores mientras cumplen con todas sus responsabilidades defensivas. Pensando bien, el América femenil debe construir todo el equipo alrededor de Irene Guerrero y traer refuerzos de primer nivel que estén a su altura y que puedan complementar su juego. Ella ya está haciendo su parte y más. Ahora necesita compañeras que la acompañen en ese nivel de exigencia. Sobre la continuidad de Ángel Villacampa en el banquillo, yo creo que es la decisión absolutamente correcta por parte de la directiva. Llegar a una final no es fracaso para nada. Es un logro importante que demuestra que el proyecto va por buen camino. El técnico español ha demostrado que sabe trabajar, que tiene ideas claras, que sabe manejar un vestuario y que tiene un proyecto deportivo sólido a mediano y largo plazo. Cambiar de entrenador cada vez que no ganas el título sería un error gravísimo porque no permitiría consolidar ningún proceso. Villacampa se merece la oportunidad de corregir los errores, de aprender de la derrota en la final y de intentarlo nuevamente. Yo confío en que en el Clausura 2026 el América femenil va a estar peleando nuevamente por el campeonato. Ahora, las salidas de Nicky Hernández y Annie Carriage sí me preocupan y me preocupan bastante porque son 2 jugadoras de muchísima calidad, con experiencia en finales, con liderazgo y con carácter ganador que van a dejar un hueco muy importante en el plantel azul crema. Perder a tu lateral izquierda titular y a una de tus delanteras más importantes no es poca cosa. Yo creo que la directiva del América femenil debe moverse rápido, muy rápido, en el mercado de fichajes para traer refuerzos de calidad que puedan compensar estas bajas lo antes posible. No pueden esperar hasta diciembre o enero para empezar a buscar reemplazos, tienen que estar trabajando en eso desde ahora mismo. Si quieren competir por el campeonato en el Clausura 2026, no pueden permitirse perder jugadoras importantes sin reemplazarlas adecuadamente y con la misma o mejor calidad. El mercado del fútbol femenil es complicado, no hay tantas opciones disponibles como en la rama varonil, pero el América tiene el nombre, el prestigio y el poder económico para atraer a las mejores jugadoras disponibles.
Yo buscaría una lateral izquierda con experiencia internacional, que ya haya jugado en ligas competitivas y que pueda dar ese salto de calidad inmediato. Y para el ataque, necesitan una delantera que tenga gol, que tenga movilidad y que pueda asociarse bien con Irene Guerrero y el resto del equipo. El América Femenil tiene una base sólida con Irene Guerrero al frente, eso es innegable. Ella es la columna vertebral del equipo, la jugadora franquicia, la que marca la diferencia, pero alrededor de ella necesitan construir un plantel competitivo con jugadoras de nivel, con profundidad en el banquillo y con opciones de calidad en todas las posiciones. No pueden depender solamente de Irene, porque si ella tiene un mal día o se lesiona, el equipo no puede desmoronarse. Necesitan reforzarse urgentemente para volver a pelear por el título y para aprovechar el buen momento futbolístico que está viviendo Irene Guerrero, que está en la mejor etapa de su carrera y que merece estar rodeada de compañeras a su nivel para poder conseguir los títulos que el América Femenil tanto necesita.